Hola, soy la doctora Javiera Araya, médico-tricóloga de Clínica UNSA. Estamos aquí en Concepción con nuestro paciente Daniel Morales. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Que a todo esto es un súper paciente, se informó mucho antes de venir y es nuestro primer paciente de injerto de pelo largo del sur de Chile. Así que... Sí, con mucha... no sé si honor, porque en realidad igual tenía muchas dudas de poder buscar la técnica en un lugar que existiera. Yo al principio no sabía que esta técnica la hacían en Chile, entonces de forma espontánea llegué con ustedes y finalmente me di cuenta de que me sorprendí de que se está haciendo el procedimiento y que había mucho respaldo técnico por detrás. La verdad que me sentí muy cómodo en Clínica UNSA y sobre todo que veo que hay un equipo detrás que ha ido, parece, conformándose y creciendo bastante bien. Sí, no, la verdad es que esto ha sido un proceso. Hace 2 años el injerto en Concepción en general no existía y la formación todavía en Chile es bastante poca. Así que con harto esfuerzo y harto estudio se logró realizar el primer injerto, incluso con asistencia internacional. Sí, me llamó la atención porque estaba en pabellón y miraba que esta gente como gente de Colombia, no sé, hablar en portugués, me imagino que son brasileñas. Sí, trajimos 2 chicas, 2 técnicos capilares secas, ya llevan 15 años haciendo injerto de pelo largo. La verdad es que es tan importante el tema del médico como de la asistencia, porque el cabello después de que se extrae se tiene que preparar. Sí, la verdad que eso como que el ambiente se nota que es bastante tranquilizador. Yo la verdad que igual estaba nervioso al principio, pero paulatinamente con el equipo de salud me dieron como la información como necesaria como para poder tomar como más tranquila la intervención. Además que tampoco pensé que era tan larga. Sí. No, y el injerto de pelo largo es más largo aún porque hay que tratar folículo por folículo. Ahora, ¿tu primera llegada con el tema del tratamiento de la alopecia fue un injerto o antes buscaste tratamiento? No, la alopecia a mí es una cosa familiar. Obviamente una herencia de mis padres, mis abuelos, y obviamente empezó a los 28 años. Entonces desde los 28 años empecé como a dar como saltos entre dermatólogos. No existía en ese tiempo como tricólogo especialista, entonces menos aquí en Concepción. Entonces eso como que me acotó a lo que había en el momento. Entonces obviamente yo siempre miraba en internet los procedimientos que se hacían en el extranjero e incluso pensaba en algún momento, ya cuando ya no hubiese como remedio, por decirlo así, tener que ir al extranjero, pero por suerte no fue así. ¿Y antes de realizarte el tratamiento, te realizaste algún tratamiento médico o llegaste y dijiste no, yo necesito injerto? Bueno, soy enfermero, obviamente me trataba de informar bastante en la parte médica. Y sí, pues los dermatólogos que te dan medicamentos, la verdad que ellos también como que no profundizaban mucho, no es un paciente que le agrade, no sé si le agrada mucho o no, pero la verdad es que como que con una consulta sencilla. Claro. Pero en el caso de evaluar a un tricólogo, y ahí uno ve la diferencia en cuanto a profundidad de manejo. Claro. Entonces, tanto en la explicación y también tiene que ver con la decisión que probablemente uno iba a tomar, porque yo siempre titubeaba mucho en la parte quirúrgica, pero lo que igual me sentía como vergüenza eventualmente de tener que hacer un procedimiento que eventualmente va a quedar rapado. Entonces tampoco quería que me pusiera mucho hacia mi campo laboral o qué sé yo, la vergüenza. Igual en ese aspecto, como persona que trabaja con la atención al público, tiene que ser complejo llegar de un día para otro rapado. Sí. y con las lesiones de un injerto que no son a corto plazo tampoco, son meses de avance. Claro, o sea, igual tenía que haber igual había visto ciertos colegas en el entorno histórico que habían optado por esa alternativa, pero era algo que no era viable para mi personalidad. Claro. O sea, yo tampoco iba a publicar, entre comillas, físicamente que se me viera. Ahora, obviamente, en mostrar mi experiencia con usted en el podcast, igual siento como que puede ayudar a ciertas personas a tomar una decisión que cuesta. La verdad que en realidad uno se va casi 15 años pensando en que a lo mejor la única alternativa es la parte quirúrgica. Y también hay cierto acompañamiento que se da y que no solamente termina
en la parte quirúrgica, sino que después hay otra arista. Que yo creo que el gran problema con el tema quirúrgico es que los pacientes tienden a pensar que el tratamiento y la resolución quirúrgica son tratamientos aparte, cuando en realidad son parte del mismo tratamiento. O sea, piensa que la alopecia andrógena se puede diagnosticar desde los 9 años. Y hay pacientes que dicen, no, lo que pasa es que yo en el colegio pensaba que era normal que yo tuviera frente amplia o entradas, pero ahora se sabe que eso se puede evitar, y se puede evitar de hecho que avance para no llegar al injerto, que ya es en alopecia más avanzada. Claro, o sea, yo en la parte de tratamiento médico que llevaba, como dije, 28 años más o menos, ya tenía, y también tenía como una periodicidad de evaluación para que no me afecte el hígado, para que vea que está el metabolismo funcionando bien, que los medicamentos no están haciendo algo negativo, pero igual también hay ciertos procesos, qué sé yo, de ser familia, y también hay un cuento de que hay que suspender en cierto tiempo, y eso tiene como repercusiones igual en la caída de cabello, si eso era inevitable. Entonces yo sabía que al terminar de dejar los medicamentos iba a haber una caída. Entonces la traté de esperar y por suerte llegué a UNSA. Sí. Y cuéntame, ¿cuánto duró tu primera consulta? Cuéntanos. Me gustaría que le contaras a los pacientes cómo fue tu primera consulta con nosotros. La verdad que fue como espontáneo. Fue que porque yo no pensaba, yo venía como acompañante a UNSA. Claro. Y resulta de que ahí se habló sobre el tema de pérdida de cabello, y yo dije, chuta, hice la pregunta, y la pregunta fue, ¿y esto lo hacen acá? Y ahí me dijeron, sí, hay que evaluarte, en realidad a ver si cumple el requisito, y por suerte para mí cumplimos, así que fue como bastante espontáneo. No es que yo haya querido venir directamente a la evaluación, pero cosas que suceden, ¿no? Y ese punto igual es importante, porque no todos los pacientes son candidatos a un injerto, y la evaluación presencial con la tricoscopía te da en realidad la certeza del avance y de que la cirugía vaya bien, porque muchas veces hay pacientes que se evalúan online y llegan al día del injerto y, oh sorpresa, hay más de un tipo de alopecia y se pueden dar a la vez. Entonces, claro, esas alopecias cicatriciales, fibrosantes, cuando hay inflamación en el cuero cabelludo, cuando tienes áreas sin cabello, muchas veces no son candidatas a injerto. Yo siempre les digo a los pacientes, el pelo es igual que una planta. Yo creo que es la forma más fácil de entender este tema. Cuando la planta está en el desierto, no crece. Entonces, ¿por qué crecería algo? Por ejemplo, cuando tú te caes y tienes una quemadura, no crece pelo. Sí. Entonces, lo mismo. Entonces, la primera fase es larga. La consulta tiene que ser larga porque, aparte que la mayoría de los pacientes no consultan en fase de alopecia tardía. La alopecia en hombres se divide en 7 niveles. Entonces, el nivel 7 es cuando ya no hay nada de cabello en la zona donde tienes afectación de la enzima de la hormona. Bueno, vamos a cortar esa parte. De la hormona de la alopecia. Entonces, claro, en ese caso no hay nada que salvar. Pero cuando tú ya vienes con un grado leve a moderado, por ejemplo, y lo que quieres es tener las entradas cubiertas y tienes todavía cabello que se te puede caer, claro. O sea, la decisión es importante porque eso requiere medicación por lo menos hasta los 65 años. Y hay pacientes que no lo saben, y me han llegado pacientes injertados con avance de su alopecia y áreas alopécicas junto con el injerto que nunca se cayó. Claro, no porque se ve muy estético que digamos. Te hacen implante, Sí. Claro, porque es casi antinatural. Pues. Claro. La idea es que se vea natural en el transcurso del tiempo. Entonces, si tú tienes, no sé, 3.000 unidades todavía en la zona que estás cayendo y te corrigen, qué sé yo, 1.000. Claro. Esas 2.000 que están quedando, obviamente van a ir a una velocidad de caída natural. Pues. Si tú no les das medicamento o tratamiento a la planta, finalmente va a haber un resultado antinatural en un corto tiempo, porque finalmente no es una cosa así como aleatoria. Pues, en menos de 3 años se nota la evolución. No, y depende igual de cada paciente. O sea, piensa que, claro, quizás ahora uno está estabilizado, no sé, no hay mayor estrés, tienes un peso adecuado, haces ejercicio, pero la vida te puede cambiar en 2 años más. Te pudiste haber estresado, niños, ya, mal dormir,
cambios de trabajo que hacen que tu estrés y todos estos cambios en el cuerpo hagan que tu alopecia avance más rápido. Entonces, claro, lo que no te avanzó en 2 años o 10 años, ahora te avanzó en 1. Entonces, sí es importante, lo más importante para la efectividad de un injerto, hablando del tema del injerto, es la evaluación previa, elegir al paciente. Tú eras un muy buen candidato para nuestra primera cirugía, primero porque no era un injerto completo, ya se sabía que el injerto de pelo largo es más lento, porque sacar folículo y evaluar el folículo en un cabello largo es más complejo. Yeah. Y la supervivencia también van disminuyendo con la cantidad de horas que el cabello está fuera de tu cuerpo. Entonces, claro, tu injerto fue ideal para comenzar este proceso de avance tecnológico. ¿Y las unidades foliculares porque que se utilizaron, o cuándo es como dicen, eso es mucho, en realidad no podemos hacerlo de una tanda, sino que hay que hacerlo? Mira, es tan variable como cada equipo es distinto, porque depende mucho de la expertise del médico, depende de la calidad de la zona donante del paciente. A veces uno ve pacientes que dicen, no, esto va a ser fácil, pero resulta que no se dio cuenta que tenía, no sé, hay pacientes que sangran, pacientes deportistas, por ejemplo, que hacen que una cirugía de 4 horas te pueda durar 8 horas. Entonces, uno puede estimar valores al inicio, pero eso no quiere decir que sea lo que vaya a pasar a futuro. Y otra parte súper importante es elegir la gente con la que uno trabaja, ¿ya? Los técnicos capilares, como te contaba al inicio, hacen una parte fundamental en el trabajo. Entonces, por eso nosotros nos asesoramos con los técnicos que vinieron de Brasil, junto con nuestra colega amiga que vino de Colombia, a inaugurar esta técnica, porque así nuestros técnicos que ya tienen experiencia también pudieron interiorizarse en esta técnica, si al final es todo conocimiento. Entonces depende mucho de la cantidad de personas que trabajan en tu injerto, de la calidad del médico, depende de la calidad de los técnicos, del paciente, muchas cosas depende de que el paciente se porte bien. Bueno, yo traté de portarme bien lo máximo posible. Igual pareciera ser que no, bueno, se usa cierto grado como de sedación, pero como superficial, tampoco uno pierde la conciencia. Sí. Por lo menos en mi caso no fue así. La idea es que el paciente pueda dormir, se pueda relajar al inicio. Se utiliza, en este caso se utilizó lorazepam oral, ¿ya? Que se utiliza para que el paciente pueda descansar y sacarle todos sus secretos. No, yo estaba consciente, creo. Así que no, se me acuerdo de todo. O sea, me acuerdo que igual que era bastante como ameno el ambiente, eso como que, y te hacen sentir como tranquilo, eso era súper bueno. Sí. Había momentos que, claro, dormí, me imagino yo, porque no recuerdo todo eso, pero todo haber sido como súper poco. Nuestras partes favoritas de la cirugía, de todos los pacientes, sí. Y igual sí fue extensa, creo yo, pero porque a lo mejor al ser el primero, igual había como más meticulosidad en elegir a lo mejor cosas que... ¿Era tan así o no? ¿O es que la idea es que cada paciente sea un paciente primero, por decirlo así. Se sacan hartos cálculos entre medio. La cantidad, como tú me preguntabas antes, del injerto depende mucho de la densidad del paciente, ¿ya? Y depende mucho de la zona donante que tú tengas. Entonces, hablando en números objetivos, que es lo mismo que yo les explico a los pacientes en consulta, para que no parezca que te mordieron los ratones atrás, porque el cabello que se saca no vuelve a salir en esa zona, igual que una planta. Por lo menos debería quedar 40 cabellos por centímetro cuadrado, unidades foliculares, ¿ya? Que es distinto. Entonces, hay que hacer un estudio previo y con la zona donante que tiene diferente cada paciente, uno tiene que calcular. Ejemplo, si tú tienes una media de 100 unidades foliculares por centímetro cuadrado y yo te puedo dejar 40, bueno, se multiplican esos 60 de delta por el área donante y ahí uno planifica, ¿ya? Pero la cantidad de folículos que se pueden poner en una sesión depende mucho de cada lugar. Por ejemplo, y también de la piel. Hay cirugías que se pueden hacer en zonas cicatriciales, pero la densidad no puede ser la misma. Pero hay hartas cosas que influyen. Muchas cosas. Yo creo que los pacientes en general, cada uno tiene como contextos distintos y cada uno tiene dudas distintas. Por eso es la idea de conversar con un paciente y responder esas dudas que quizás tengan los mismos pacientes en la casa. Sí, pues eso también me gustó y en realidad no se acotaba, o sea, la consulta habitual, lo recuerdo, de dermatología, que era bastante como veloz, pero en este caso como que me buscaban como más datos
de lo habitual. Si vamos a hacer una consulta, qué sé yo, 35-45 minutos, que es sobre la media en realidad. Entonces me gustó esa parte también. Sí. Porque me eliminaban estas dudas que tenía. Sí, la verdad es que yo por cada paciente nuevo destino 45 minutos. Ya. Y a veces me paso. La mayoría de las veces. Pero es necesario, o sea, ya les digo, ustedes tienen que empoderarse de su tratamiento para que sea efectivo. Y ahí es cuando chocan. Que igual hay mucho desconocimiento, porque no es algo que habitual, pues, o sea, obviamente en mi caso sabía más porque obviamente soy del área de la salud, pero normalmente me imagino las lagunas para tomar la decisión, obviamente uno necesita información. Y si soy ajeno a la salud, me imagino No, y aparte que los pacientes que no son del área de la salud, o incluso los del área de la salud, tienden a buscar información de clínicas que te quieren vender un injerto, por ejemplo. Sí. Entonces, claro, esos cambios maravillosos que tú ves en las clínicas o la rapidez con la que ellos hacen el injerto, muchas veces no tiene nada que ver con los resultados que vas a tener. Todos los pacientes son distintos. Entonces, claro, insisto, o sea, primero, si yo le pudiera dar a los pacientes un consejo, nunca se evalúan online un injerto. Sí, o sea, tú no sabes lo que te vas a encontrar en el momento. Yo vi un paciente hace poco que se fue a operar a Argentina. Y ese paciente llegó allá a la cirugía, lo operaron y nunca le dijeron que no tenía una zona donante buena. Y en la misma cirugía le empezaron a sacar folículos de la barba, del pecho, pero sin decirle nada. O sea, solo le dijeron muévete y no hubo planificación detrás, no hubo nada detrás. El paciente nunca le dijeron que se tenía que tomar medicación, perdió el resto de unidades foliculares o de cabellos que tenía naturales. ¿Y de dónde le saco? O sea, después es cuando uno ve las complicaciones. Claro, eso de repente es como buscar lo más económico, por decirlo así, y en realidad muchas veces también pueden vender un producto muy bien empaquetado, pero la realidad puede ser bastante compleja, sobre todo si estoy en otro país. O sea, obviamente el aspecto legal ahí fuera, está el aspecto como ético y el nivel de velocidad de respuesta. O sea, no voy a poder ir a otro país con la facilidad que tengo de estar, por ejemplo, en la región, por último, hacerme el procedimiento y hacer las preguntas de forma directa, la cual el equipo de trabajo igual de la doctora me respondieron siempre las preguntas. El agendamiento fue súper rápido y eso también se agradece, cosa que dudo mucho que en el extranjero se logre por una cosa logística. Sí. Bueno, y le quiero dar unas gracias públicas a Connie, a mi asistente. Connie es una amiga ya que está encargada de los pacientes y que los pacientes pueden hablarles cada vez que ellos necesitan. Yo me comunico con los pacientes a través de correos, pero Connie es la que los asesora y los ayuda con las horas y les responde dudas y es la que se encarga en realidad de que yo les conteste. Porque a veces uno hace tantas cosas durante el día que necesita que alguien te priorice y como lo que tú tienes que ir viendo. Que eso veo que hay un buen equipo de trabajo. O sea, obviamente no conozco a todas las personas, pero sí, obviamente se ve que es ágil. No se ve una respuesta lenta, y lo cual se agradece porque obviamente, bueno, todos estamos acostumbrados ya a una velocidad alta de manejo de información. Claro. Y obviamente un equipo que lo esté a la altura de la ansiedad que uno tiene de repente es súper bueno. Es que este es el mundo de la rapidez. Sí, la instantáneo. Y nos pasa a todos, o sea, yo como paciente, cuando me ha tocado, si no me responden rápido, o sea, al otro. Sí, es verdad. Y en realidad como que uno lo decide y lo quiere ahora. Entonces, claro, esa parte igual es súper importante. Lo otro que quería como también agradecerle era, aparte de como la disposición y el buen trato, era la parte como profesional de seguimiento. La verdad que me gustó esto de que te evaluaran después de la cirugía, muy cerca, 48 horas después prácticamente, que se pudiese ver y informar de lo que iba a suceder. No solamente está usted, también se asomaba parte del equipo que me gustaba que pudiesen tener un nivel de preocupación alta, y también después más o menos a los 15 días no me veo otra evolución porque obviamente hay cambio entre medio. Claro. Así que, y entre medio, si había una duda, igual era fácil como salir de esa inquietud. Sí, es que pienso que, no sé, en el caso de nuestros técnicos, pasamos tantas horas en la cirugía juntos, que no sé si te acuerdas mucho, pero uno conversa,
la cirugía a veces puede durar 10 horas. Entonces, claro, las chicas siempre ya saben los nombres de los pacientes. Los ven pasar ahí me preguntan, doctora, vino el paciente Daniel, ¿cómo le fue? Ay, tiene fotos, ¿cuánto lleva? Y en realidad, claro, el paciente es de todo el equipo. Sí, todo el equipo. Y eso fue bastante bueno en realidad, o sea, no lo tomo negativo. Hay gente que a lo mejor lo puede tomar. Te reconocen. Sí, pero quedan aquí, no lo veo en la calle. Sí, no sé. En todo caso, nos sentimos muy felices con el resultado que tuvimos contigo porque, bueno, el pelo ondulado francamente te beneficia bastante. Fue parte de la razón por la que te elegimos como primer paciente porque, claro, el injerto de pelo largo, a diferencia de lo que pueden pensar los pacientes... ¿Pero es más fácil o más difícil? Más fácil. Cubrir La zona mientras tienes como el proceso de caída. Yeah. Que esa es otra cosa, que los pacientes piensan que el injerto de pelo largo no se cae. No, sí, ya estoy viendo las consecuencias. Claro, pero en realidad es lo mismo, solo que, como tú dijiste al inicio, lo que buscabas era un retorno rápido a tu vida laboral, sí, y sin sentirte observado. Lo cual pasó súper piola. Sí, nadie se dio cuenta. Más que, obviamente, uno tiene como más cercanía con ciertos profesionales y, claro, y obviamente les conté, pero no, si no les cuento, no se dan cuenta. El tema era conversar con las personas con las que tú querías conversar del tema y no que surgiera como conversación espontánea porque se te notara. Claro. Sí. Ya habían comentarios así como, está papelequén, o se está cayendo la gente del estadio. Los hombres son malos. Sí. Yo creo que ustedes igual ese tema del machismo antiguo que piensan como no, si a los hombres no les importa, no. O sea, debe existir, sí, un porcentaje de que el hombre, sí, generalmente es como más cuero y chancho, o sea, te pueden decir cosas que no te van a importar, pero hay un porcentaje que sí. A mí en realidad no me gustaba, pensando en estar como tan, no sé, pues mi abuelo ya a los 40 años ya no tenían cabello, claro, entonces en mi caso no quería eso. Yo en realidad quería que los 40 años ahora son como los 30 o 20 sí, y tantos de los modernos. Sí, eso pienso. La adolescencia. Pero ahora sí, necesitaba tener esa posibilidad. O sea, si lo puedo hacer y puedo elegir, claro, bien. Si la ciencia ha avanzado y uno ocupa los beneficios, ¿por qué no aprovecharlo? Porque esta técnica, ¿cuánto tiempo lleva? O sea, el sin pelo, claro, que es el nombre técnico es FUI. Fue. Sí, es que hay distintos tipos de injerto. El primero que se hizo es injerto con tira, que la típica tira que yo creo que los pacientes que han averiguado de injerto lo han escuchado, que es sacar un trozo de piel con pelos, con folículos, y filetearlos en una tabla para poder sacar pequeños injertos. Pero fíjate que así no partió. Partió con punch de biopsias. Con las biopsias con las que uno saca, en las que es como un lápiz, un sacabocado. Te sacaban y uno se hacía, sí, uno por uno, pero punch, el primero creo que fue de 4 milímetros. O sea, eran unas cosas redondas que parecían como la muñeca de los Rugrats, así. Y te los ponían. Entonces, sí, efectivamente, o sea, la supervivencia no era mala, pero el resultado estético al inicio era bien pobre. Claro, también, sí, bueno, porque tenías que hacer también sacabocados en el área donde ibas a injertarlos para poner, y claro, las cicatrices eran mucho más grandes. Y a lo mejor en ese tiempo tampoco sabía la proporción que se sabe ahora. Claro. De cuánto sacar para que no se vea estéticamente mal, pues. Es que todo fue ensayo y error. La verdad es que mi primer acercamiento con el injerto fue con el doctor Iriart en Argentina. Él es un cirujano plástico. Él lleva 30 años haciendo injerto y el doctor Iriart nos comentaba que, claro, él y la técnica de injerto surgió tratando de ayudar a pacientes con condiciones, por ejemplo, no sé, nacieron con alguna deformidad en la cara y no tenían ceja y él le ponía ceja. Y de hecho, ahí nos contaba una anécdota súper chistosa porque su primera paciente de ceja fue una paciente ciega que vivía sola. Y esa es otra cosa, o sea, tú sacas el cabello y el cabello crece del lugar donde tú lo sacaste. Entonces le pusieron ceja a la paciente, quedó preciosa, pero llegó a los 6 meses como con las cejas así súper largas. Sí, cuando tú te injertas ceja, tienes que saber que te vas a tener que cortar ese cabello por lo menos cada 2 semanas. Claro, y ella que vivía sola ni siquiera sentía su
sus pelos claro, ahí. Porque estaba acostumbrado. Claro, cómo te cortas el cabello. Entonces, claro, ensayo y error. Y en la actualidad también se están realizando implantes en ceja acá. Sí, junto contigo, en ese mismo programa de cirugías, con nuestras amigas de Brasil, injertamos 3 pacientes de ceja de pelo largo. El cabello se saca del mismo lugar de donde se saca para tratar a pacientes con alopecia andrógena, de la zona occipital, de la zona de atrás de la nuca. ¿Ya? Se tratan de buscar los cabellos más finos, pero al final, como decía anteriormente, el cabello te crece igual que el área donde tú lo sacaste. Entonces es un proceso largo porque igual el pelo se cae al mes. ¿Ya? Eso es algo súper importante que tienen que saber los pacientes. El cabello se cae al mes porque hay un daño, hay un estrés de la planta y queda la raíz adentro, y a los 3 meses recién está preparada para poder empezar a crecer. Y no crece como un cabello normal, sino que al principio es cabello fino, y a los 6 meses uno puede decir que ya tiene el 60% de la efectividad del injerto, si es que lo hace todo bien. Si es que el paciente asiste a sus controles, si es que se realiza lo que hay que hacer, si el paciente se toma su medicación, si uno aquí se portó bien en la cirugía. Entonces, claro, es todo un conjunto de cosas que uno tiene que ir viendo para lograr el resultado final. Sí. Pues yo, obviamente, agradecerle obviamente a todo su tiempo, porque sé que hizo más de lo que eventualmente, por lo menos eso es lo que yo siento, que hizo mucho más de lo que un médico habitual hace en la preocupación por su paciente. Yo creo que muchas gracias. Y lo otro, que el equipo de UNSA se nota que sí, de todas maneras. Y bueno, decir también que tener la oportunidad de que a mí me costó mucho tomar la decisión, y obviamente eso fue como una característica grande, porque igual pasó de los 28 años que yo llevo como la lucha contra la alopecia, por decirlo así. Sí, pero esto no ha terminado todavía, pero sí que hay un cambio emocional que se siente. O sea, la verdad que fue importante en mí, aunque no se notaba mucho a lo mejor, pero sí personalmente lo noté, y como se trabajó todo, lo agradezco mucho. Así que y muchas gracias por tus palabras, porque eso es lo que buscamos, que el paciente, como te digo, se sienta tranquilo, se sienta empoderado del tratamiento que está llevando, y que pueda decidir con todo el conocimiento de lo que se viene. O sea, eso es lo importante. Así que muy feliz.